Mi familia me echó de casa el día de mi cumpleaños. Trabajé durante años para dar un giro a mi vida y, cuando lo hice, volvieron para intentar robármelo todo. Acababa de cumplir 18 años y ni siquiera había terminado el instituto cuando mis padres y mi hermano, el niño de oro, me echaron de casa. Pero no me enfadé del todo. Couchsurfing era mucho mejor que vivir con ellos. Ni siquiera vinieron a mi graduación. Por desgracia, la vida fue muy difícil durante un tiempo. No tener techo donde vivir hace que sea muy difícil encontrar un trabajo y mantenerlo, y sin trabajo, encontrar un lugar para vivir tampoco es fácil. Mis padres tampoco se pusieron en contacto conmigo ni una sola vez. Hubo momentos en los que tuve la tentación de pedirles perdón, pero por suerte aguanté. Años más tarde, conseguí un trabajo en el comercio minorista, por suerte, y me maté trabajando para alquilar un piso. La vida fue en ascenso durante unos años y, aunque no pude ahorrar mucho, al menos tenía mi propia casa. Por supuesto, alquilaba con alguien, pero era mejor que no tener casa. Pero entonces la vida volvió a desmoronarse. El comienzo del periodo de 2020 no fue nada amable conmigo y todo por lo que había trabajado parecía haberse desvanecido en el aire. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de alquiler de mi piso porque mi compañero de piso también perdió su trabajo y ninguno de los dos podíamos pagar el piso con el dinero del paro. Cuando el contrato estaba a punto de terminar, mi compañero de piso se fue antes de tiempo a vivir con unos parientes y yo tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto me iba a quedar sin casa si no reducía el tamaño hasta el extremo. Por suerte, tenía un plan. Años atrás, había comprado un camión simplemente por el hecho de que siempre me han gustado los camiones. Así que encontré una caravana de $1000 en buen estado y la monté en mi camión para poder vivir en ella durante un tiempo. Fue súper sede para ser temporal, pero terminé viviendo fuera de él por más tiempo de lo que nunca pensé. Al principio esperaba poder vivir en la casa de mis padres, donde también residen mi hermano y su familia. Me tragué mi orgullo y les pedí que me dejaran quedarme en la autocaravana junto a su casa, pero cuando lo hice, me dijeron que tenían la casa llena y que no me querían allí. Dijeron que solo me dejarían aparcar la caravana allí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un apartamento en mi zona. Era demasiado solo por aparcar la caravana. No tenía trabajo e intentaba ahorrar todo lo que podía de mi subsidio de desempleo hasta que encontrara otro trabajo. Con el alquiler que me pedían, podría estar viviendo en un apartamento. Mis padres calificaron mi caravana de monstruosidad y me dijeron que me largara porque no llegábamos a un acuerdo, y a la cuñada de mi cuñado le pareció muy gracioso que tuviera que vivir en una caravana. Mi hermano se unió a ella señalándome y burlándose de mí mientras me llamaba vagabundo sin techo. Después de que mis padres me dijeran que no, aparqué mi autocaravana en el aparcamiento de una tienda para dormir. La primera noche que no tuve a dónde ir, me asusté mucho pensando que alguien intentaría entrar a robar. No dormí bien aquella noche. No podía ir a ningún otro sitio, ya que los demás parientes que tenían casas estaban bastante lejos y todos mis amigos libres vivían en apartamentos, y yo también estaba muy unido a mi zona, así que no quería irme sin más. También me habían reenviado el correo al apartamento de Afrin. Era la única manera de seguir recibiendo mi correo. Encontrar un lugar estable para aparcar era bastante difícil. Me puse a buscar por ahí para intentar encontrar un trabajo similar al que tenía antes. Me llevó meses vivir la vida nómada de la caravana. En ese tiempo, tuve que lidiar con muchas cosas, desde mendigos y adictos hasta gente que me exigía que me fuera porque mi caravana era una monstruosidad. En una ocasión, alguien que me dijo que me mudara afirmó estar en un barrio. Ni siquiera estaba aparcada en una calle con casas, y cuando pregunté qué barrio era, se pusieron increíblemente agresivos y me amenazaron. De todos modos, trasladé mi caravana para evitarme problemas. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a utilizar un extensor largo para enchufarme en cualquier sitio y recargar las baterías de la caravana. Esto significaba conectarlo a escondidas a una toma exterior de un edificio cualquiera mientras estaba aparcado en la calle. Sé que es una tontería, pero tenía que mantener las baterías cargadas para que mi nevera se mantuviera fría.
Tenía un pequeño banco de energía solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada parecido a un generador y los generadores son ruidosos y requieren combustible de todos modos, así que hice lo que tenía que hacer. Tras meses viviendo así, por fin conseguí un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no tuviera que ver con el comercio minorista. Trabajé en el comercio minorista mientras estaba en la universidad, me lo prometí a mí mismo que no dejarías. Estaba a punto de romper esa promesa. Seguía desempleado, y todavía no tenía un lugar estable donde vivir mientras lo recibía y no quería seguir sin trabajo cuando se acabara. Además, me aburría como una ostra. No tenía mucho más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar el teléfono o el portátil y tomar nota de dónde podía aparcar y qué baños públicos locales podía utilizar. En cierto modo envidio que los japoneses tengan baños públicos. Aquí nos vendrían muy bien. Cuando por fin conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en la parte trasera del edificio, junto al almacén, en las antiguas plazas de aparcamiento para empleados. Literalmente, nadie más parecía molestarse en usarlas porque estaban tan atrás que la zona estaba al borde del olvido. A mi jefe, el dueño de la empresa, le gustaba este sistema porque yo estaba dispuesto a hacer cualquier turno que me dieran, siempre y cuando durmiera lo suficiente. Incluso me dejó sacar la caravana de mi camión y colocarla en uno de los espacios para que pudiera conducir sin ella. No estoy muy seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó por ello en todo el tiempo que viví allí. No tuve que lidiar con muchos intrusos. Había algunos, pero los guardias de seguridad los sacaron para afuera. Estaba de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba prácticamente todos los días de la semana. Mi jefe me dejaba enchufar mi caravana al edificio para tener electricidad y agua y pagaba una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos, cuando no había nadie más en la oficina que el conserje y el guardia de seguridad. Aparte de eso, normalmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en mi gimnasio local, ya que la caravana no tenía ducha y solo tenía un retrete portátil y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable. Así que utilizaba otros baños siempre que podía. Tenía una llave del almacén y podía entrar a utilizar el baño a cualquier hora. Incluso me tuteaba con el guardia de seguridad nocturno. Desde entonces se ha convertido en uno de mis mejores amigos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calefactor eléctrico. Sin embargo, los veranos no eran divertidos. La caravana no tenía aire acondicionado, así que tuve que comprar un aparato de aire acondicionado portátil para que fuera soportable. Hice muchas horas extras y aprendí algunas cosas nuevas de otros empleados. Al final, a mediados de este año, conseguí un puesto mejor en la empresa como supervisor y empecé a ganar un sueldo mejor que en mi antiguo trabajo. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que me había llevado al perder mi piso me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo y, a solo 3 kilómetros, encontré una casa prefabricada de 3 dormitorios en una finca pequeña, pero me las arreglé para conseguirla por 10k menos del precio de venta. De algún modo, utilicé casi todos mis ahorros para el pago inicial y conseguí que me aprobaran un préstamo hipotecario. Por fin ya no tenía que vivir en una caravana. Tenía espacio suficiente para meter mi camioneta detrás de la casa y sacar la caravana para instalarla en el patio trasero. Así que la puse allí como su propio pequeño edificio por si quería volver a usarla. Cuando me instalé por completo en la casa, fui lo suficientemente tonto como para presumir de ello en mi libro de caras. Mi familia vio el post y ahí es donde empieza realmente esta locura. Al cabo de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron de visita completamente sin avisar para que les enseñara mi casa. Ni siquiera les di mi dirección, así que todavía no sé cómo averiguaron dónde vivo. Ninguno de mis amigos lo ha confesado y ningún miembro de mi familia me había visitado antes. Así que me pregunto si me acecharon en el trabajo y me siguieron a casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta,
Prácticamente todos entraron a empujones como turistas alborotados, y luego empezaron a sentirse como en casa. No paraban de curiosear y la cuñada tenía una sonrisa espeluznante que me mostraba una y otra vez. Más tarde me di cuenta de por qué mi familia me había visitado de repente, y la razón me enfureció más que un toro con esteroides al que le acaba de picar un avispón. Verás, mis padres no paraban de hablar de que ahora tengo mucho espacio extra y que es demasiado para alguien como yo, que no tiene mujer ni hijos. Y mi hermano no paraba de comentar que tenía más espacio que la casa de nuestros padres y que, además, mi casa estaba más cerca de su trabajo. Banderas rojas por todas partes, lo sé. Al final, mi hermano me pidió que habláramos en privado. Todos los demás salieron de repente de la habitación y se amontonaron en el porche. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémosle Dan, dijo que la casa era demasiado para mí solo y que debería dejarle mudarse con su familia porque su mujer está embarazada del cuarto hijo y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo la caravana, así que podría vivir en ella fuera mientras ellos viven en la casa principal. Y me gustaría señalar que Dan ni una sola vez habló de ofrecer alquiler. Eso sí, tiene un buen trabajo. También empezó a hablar de que habría cambios e incluso toques de queda, y que yo no podría entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que mi interlocutor había perdido la cabeza. Pero Dan perdió la cabeza hace mucho tiempo, gracias a que nuestros padres lo trataban como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero él seguía hablando por encima de mí como si yo no tuviera nada que decir. De ninguna manera le alquilaría mi casa o parte de ella. Tal vez a otras personas para poder pagar la hipoteca con más facilidad, pero desde luego no a él ni a su asquerosa esposa. He oído hablar de este tipo exacto de situación en videos en línea muchas veces, y ni una sola vez pensé que realmente lo viviría porque me parecía tan ridículo. Pero mis padres, mi hermano y mi cuñada sí que encajan en el grupo de locos narcisistas y con derechos. Así que cogí mi teléfono, lo puse a grabar y me quedé con él. A Dan ni siquiera pareció importarle o darse cuenta de que yo había hecho esto y se quedó allí sentado agitando los brazos mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa, y luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho y tratar de extender su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente mostré mi valor y dije que no lo dije lo suficientemente alto como para que Dan retrocediera un segundo. Rara vez le había levantado la voz a ese nivel porque nuestros padres me castigaban cuando lo hacía. Pero esta era mi casa, no la suya. Aquí mi columna puede brillar todo lo que quiera. Me levanté y entonces le dije que mi casa no estaba en juego y actuando como si fuera a dejar que se mudara solo porque ellos lo quisieran. Que así sea. Compré mi casa para mí, y no es culpa mía que él siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse mudarse. Dan se acercó a mí todo lo que pudo sin tocarme y me dijo que no me merecía la casa y que necesitaba un lugar mejor para vivir con su familia. Me reí en su cara y le dije que eso era una gilipollez porque yo había trabajado duro para poder comprar mi casa y, por supuesto, me la merecía. Dan empezó a gritar que no tenía mujer ni hijos y que no necesitaba todo el espacio, así que mejor se lo daba a él. Le dije que no le iba a dar nada. Y ni siquiera se ofreció a pagarme el alquiler. Si le dejo mudarse, seguiría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin ni siquiera poder vivir en mi propia casa. Entonces Dan me dijo que no debería pagar alquiler porque su familia es lo primero. Y nuestros padres dijeron que iba a hacer esto y que lo haría. Grité como si su palabra fuera ley o algo así y le dije a Dan que no tenían derecho ni poder para darle mi casa. En ese momento, mis padres y mi cuñada irrumpieron por la puerta principal y me rodearon para obligarme a aceptar. Hubo muchas peleas, pero para resumir, a partir de ese momento oí la frase, hazlo por Dan. Muchas más veces de las que puedo recordar en la pelea, les dije a todos que no tenían nada que decir en mi vida o en mi casa y que se fueran antes de que llamara a la policía. Mi cuñada fue la que más me gritó que estaba embarazada otra vez y que no podía hacerle esto. Le dije que no le había hecho nada.
Ella simplemente asumió que podía tomar y tomar de mí como si yo simplemente lo permitiera. No tenía ninguna obligación con ella ni con su familia. Entonces la llamé: eres una engreída que nunca tuvo ningún respeto por mí. Así que no me importa lo que piense o cuántos hijos tenga, no siento ninguna simpatía por ella. No vivirá en mi casa. Bueno, eso la enfureció lo suficiente como para atacarme. Mi hermano la retuvo, pateando y gritando. Ella seguía exigiendo que la soltara. El teléfono que sostenía lo grabó casi todo. Así que lo sostuve y dije que iba a llamar a la policía si no se iban de inmediato. Mis padres le dijeron a Dan que se iban. Entonces mi madre dijo que tenía una semana para entrar en razón. Le dije que no lo haría y que no volviera. Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono lo había grabado todo y que si intentaba algo, presentaría cargos por agresión. Ella me gritó y luego salió furiosa, llorando a mares con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir y me dijo que mejor lo hiciera por Dan y mi cuñada. Le respondí diciéndole que no lo haría después de haber echado a mis padres, mi hermano y mi cuñada por intentar obligarme a entregar mi nueva casa a mi hermano. Inmediatamente fui a mis redes sociales y conté la historia a toda la familia. Se difundió bastante rápido, pero ahora no lo encontrarás porque todo se borró hace tiempo y puse mi perfil en privado. Lo publiqué porque sabía que lo primero que haría mi familia al llegar a casa sería intentar tergiversar lo sucedido para convertirme en el malo. Y tenía toda la razón. Pero tenía alrededor de una hora para empezar antes que ellos y tenía pruebas de video para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. Ser preventivo funcionó porque enseguida tuve a un buen número de familiares de mi lado. Mis padres, mi hermano y mi cuñada debían de estar listos para escribir su propio post, pero ya era demasiado tarde, así que ni siquiera se molestaron en intentar mentir mucho. Mis padres, Dan y cuñada tenían unos cuantos monos voladores que les apoyaban, pero no mucho más. Muchos otros sabían el derecho que ya tenían, así que lo que pasó fue algo que todos entendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quién era, pero me despotricó diciendo que yo era un hermano horrible y que tenía que dejar paso a un verdadero padre de familia. Terminé la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. Pasó una semana y mis padres se presentaron con Dan en el porche de mi casa, tal y como dijeron que harían en su ultimátum anterior. Llamaron al timbre como locos y también aporrearon la puerta hasta que por fin abrí. La abrí un poco e intentaron entrar a empujones, pero yo había instalado un par de cadenas que lo impedían e incluso apoyé el cuerpo contra la puerta. Mi padre y mi hermano me exigieron que les dejara entrar, pero les dije que lo estaba grabando todo con una cámara y que llamaría a la policía si volvían a intentar entrar por la fuerza. Mi madre los calmó y luego, con su tono más enfermizamente dulce, me preguntó si estaba dispuesto a dejar que mi hermano se mudara. Le dije a ella y a los demás que se fueran a la mierda y no volvieran nunca más. Mi madre se echó a llorar y me preguntó por qué no podía hacer esto por Dan, porque era mi querido hermano. Me reí y luego le dije sin rodeos que no lo quiero como hermano porque me trató como a una mierda durante años y ellos solo le animaron a hacerlo. Son unos padres terribles y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía lo antes posible. Todos se fueron sorprendentemente fácil, aparte del llanto fuerte de mi madre y los otros mirándome mal, se podría decir que hacer que se fueran fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado, pero supongo que debería haberlos tomado más en serio porque tenían otros planes estúpidos. El viernes por la noche llegué a casa y me encontré un camión de mudanzas y el monovolumen de mi hermano aparcados en la entrada de mi casa. Dan y su familia estaban mudando cosas. Cuando le vi, me saludó con la mano y una sonrisa de asco. Me puse furioso y le dije a él y al resto de su familia que pararan, pero mi cuñada me dijo con suficiencia que, me gustara o no, se estaban mudando. Y luego, de la manera más falsa, mientras ladeaba la cabeza y fruncía los labios, dijo que estaba bien porque mi mami lo permitía y yo siempre debía escuchar lo que mi mami me dijera. Me moría de rabia solo de oír esas palabras y mirar su cara de suficiencia.
Así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, la cuñada empezó a aporrear mi ventanilla y a gritarme que parara y que no podía hacerle esto porque ella y Dan necesitaban la casa, y gritó, ¿por qué no puedes hacer esto por Dan? Le respondí, que se joda Dan, es mi bendita casa, no la suya. Entonces ella amenazó con rayar el lado de mi camión a menos que dejara de llamar a la policía, todo lo cual el operador del 911 escuchó, gracias a que la ventana estaba ligeramente cerca. Le dije a la cuñada que si dañaba mi camión, la demandaría y ella fue lo suficientemente inteligente como para retirarse. Cuando llegó la policía, Dan y su cuñada, junto con sus hijos, se habían encerrado en mi casa. Les conté a los policías lo que había pasado, además de enseñarles mi nuevo carné de conducir en el que figuraba mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a la puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura y que la cerradura vieja estaba en el porche con el centro taladrado y el taladro que utilizaron estaba justo al lado con un juego completo de brocas Harbor Freight. ¿Podrían haber sido más estúpidos dejando pruebas así? Señalé la cerradura rota y el taladro, y luego le conté a la policía todo lo que había pasado antes. Bueno, supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que yo llegara a casa, porque aparecieron mientras yo hablaba con la policía. Mis padres mintieron inmediatamente y empezaron a decir que yo había accedido a alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Les dije que eso era una mentira fácilmente demostrable de un modo u otro. Así que Dan y su cuñada finalmente salieron de mi casa con unos papeles en la mano. Los dos parecían muy engreídos, como si de alguna manera hubieran sido más listos que yo. En realidad habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso, pero mi firma no estaba en él. Había una, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto nunca mi firma, así que fue una estupidez por su parte. Les dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude estúpidamente descarado, y que si la policía investigaba, lo descubriría fácilmente. Y no creo que ir a la cárcel y al juzgado les sirviera de nada. Incluso podría hacer que Dan perdiera su trabajo, que es su único medio de mantener a su familia. También dije que me buscaría un abogado y demandaría por daños y perjuicios si perdían, robaban o rompían algo mío. Dan se puso blanco y parecía muy asustado cuando dije todo eso. Pero mi madre se interpuso entre nosotros y me insistió en que debería hacer esto por Dan y vivir en la bendita caravana para que por fin pudieran tener una casa familiar para ellos solos. Le grité que si le parecía tan buena idea, podía hacerlo por Dan ella misma y dejar que Dan tuviera su casa para él solo. En lugar de eso, el policía separó a mi madre de mí y le dije que los quería a todos fuera ahora mismo o presentaría cargos. Dije a gritos que habían taladrado la cerradura de mi puerta para entrar. Los papeles del alquiler eran obviamente falsos. Falsificaron mi firma. Y tengo un video grabado de mi cuñada atacándome. Esos son delitos con los que podría joderles la vida si quisiera. Y si no se fueran, eso es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho ya era por el bien de los hijos de Dan, para que tuvieran una oportunidad de largarse. En el momento en que mis padres oyeron eso, creo que por fin se dieron cuenta de que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a esto. Luego se acercó a mi cuñada y habló con ella en voz baja durante un minuto mientras mi padre hablaba con Dan. Mi cuñada empezó a llorar a voz en grito y a romper en pedacitos los papeles falsos del alquiler y a tirarlos como si fueran confeti, hasta que un agente les dijo que recogieran los pedacitos de papel o los citaría por tirar basura. En ese momento, los dos policías tenían cara de no me pagan lo suficiente por esto. Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que volvieran a meter sus cosas en el camión de la mudanza. Todos lloraban y el mayor sollozaba porque ya no tendría su propia habitación. Mi cuñada y Dan reunieron a sus hijos para intentar hacer un último y patético intento de culparme con la triste rutina familiar. Ya sabes, donde todos se reúnen en una especie de abrazo de grupo mientras todos miran en una dirección. Juro que creo que lo habían practicado de antemano. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante y la boca temblorosa.
Mi cuñada se frotaba la barriga de embarazada e inclinaba la cabeza para parecer un perrito triste, y mi hermano puso la cara más triste que pudo y dijo, por favor, no lo hagáis. Tenemos que poder vivir aquí. Pero yo no dudé y les dije que siguieran haciendo las maletas. Todos los niños y la cuñada subieron el llanto al 11 y Dan me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Acabé riéndome como un loco y replicándole que lo que estaba intentando hacer era tomar, no compartir, y que por mucho que llore no voy a dejar que su familia se mude aquí porque ya no es mi hermano. No es más que un objeto con derecho a todo que cree que puede quitarme lo que quiera. Como cuando éramos niños, Dan empezó a bombardearme hasta que la policía le dijo que se calmara o estaría esposado sin importar si yo quería presentar cargos. Se mordió los labios y parecía una mezcla de asustado y muy enfadado. Pregunté a los policías si podían quedarse hasta que mis padres, mi hermano y mi cuñada se hubiesen marchado, y me dijeron que no tenían intención de ir a ninguna parte hasta que esto se hubiese resuelto. De hecho, en los siguientes minutos, 2 policías se convirtieron en 4. Por la razón que fuera, eso dio a mis padres un incentivo extra para ponerse en marcha. Hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal. Se mostró muy reacio a entregármelas. Luego, en lugar de dármelas, las tiró a la calle y a una alcantarilla mientras decía que las recogiera yo. Pero uno de los policías le regañó por ello y le obligó a ir a por ellos. Tuvo que arrancar la rejilla para cogerlas y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, se limitó a refunfuñar y luego me las dio en la mano. Entonces les dije a todos que se fueran y no volvieran nunca más. Mi madre dijo que me repudiarían por ello, como si eso fuera una amenaza para mí, y yo se lo dije. Luego, de forma demasiado sarcástica, dije algo así como, oh, no, eso significa que no podré ir a ninguna fiesta con vosotros, donde siempre me tratáis como una mierda, porque Dan siempre ha sido vuestro favorito. Me tratasteis tan mal de mayor que si alguna vez Dan necesitara un donante de órganos, me presentaría en el hospital para reírme de él. Así que haz como siempre me dijiste que hiciera cuando me maltratabais todos y aguántate. Mis padres se quedaron boquiabiertos después de que dijera todo eso, y el cuarteto de policías también los miraba con cara de circunstancias. Si quieres poner en un aprieto a unos padres tan desagradables como los míos, enfréntate a ellos delante de la policía, porque lo más probable es que no intenten nada realmente estúpido. Entonces mi madre empezó a llorar y a marcharse. Mi padre se quedó allí de pie con cara de querer ponerme las manos encima. Y Dan solo sostuvo a sus hijos en señal de derrota. Ah, y mi cuñada estaba haciendo un berrinche en mi jardín. Muy pronto, todos formaron una fila repartiendo cajas y sacaron sus cosas de mi casa. Todavía no habían desempaquetado nada, así que lo sacaron todo bastante rápido. Pero mientras lo hacían, mi madre siguió diciendo que aún no era demasiado tarde y que todavía podía hacerlo por Dan varias veces, cada vez intentando regatear más y más para tratar de hacerme cambiar de opinión. Me dijo que Dan podría pagarme el alquiler si dejaba que se quedaran. Y cuando eso no funcionó, me dijo que podía volver a mudarme con ellos para que Dan alquilara mi casa y así no tener que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empaquetando cajas porque no quiero a Dan ni a su familia cerca. No quiero su dinero y, desde luego, no quiero volver a vivir con él ni con mis padres después de cómo me trataron cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería como hacer un trato con el diablo para mí. Mi cuñada acabó teniendo otra rabieta después de oír eso y tiró una caja al suelo, luego se sentó en el suelo para tener una fiesta de lástima porque no quería volver a compartir casa con mis padres. Y se quedó allí sentada con cara de enfadada y triste hasta que los demás terminaron. Ni siquiera quiso levantarse cuando llegó la hora de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y lo metieron en el camión. Así que antes de que se fueran, les eché la culpa a mis padres una última vez por toda la mierda que me hicieron pasar mientras crecía. Y con 4 policías allí, no pudieron hacer mucho más que quedar separados y aguantar por una vez. Les eché en cara muchas cosas que habían pasado e incluso les dije que no podían hacer nada bueno por mí,
como dejar que me quedara a dormir en mi caravana cuando no tenía casa y estaba intentando recuperarme. Como dejaron que Dan y su cuñada me ridiculizaran y me llamaran vago. Bueno, ¿quién es el vago ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Dan pudiera quedarse en ella gratis. Sin embargo, cuando necesitaba un lugar donde ir, querían sacarme más de lo que podía pagar solo por aparcar mi caravana cuando sabían que me había quedado sin trabajo. Hubo más miradas extremadamente prejuiciosas de los policías cuando dije todo eso. Así que puse a mis padres en un aprieto una vez más y les pregunté qué había hecho yo, aparte de nacer, para merecer que me trataran tan mal. Porque cuando por fin tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatármelo para su hijo favorito, ya que prefieren que se lo dé todo a Dan y no tenga nada para mí. Compré mi casa con el dinero que gané. No les debía nada. Y no volveré a pedirles nada, porque está claro que nunca seré más que un felpudo o una gallina de los huevos de oro a sus ojos. No obtuve respuestas de ellos. Se quedaron como peces fuera del agua. Así que seguí despotricando y les pregunté, en nombre de Dios, qué les hacía pensar que eran tan buenos padres después de todo aquello. Mi padre se puso colorado, pero esta vez más por vergüenza que por rabia, y mi madre lloraba diciendo que era una persona horrible. Le dije sin rodeos que era una persona horrible. Todos lo son, y apuesto a que también irán al infierno por ello. Eran personas horribles y todos lo sabían. Pero si les hubiera llamado la atención sobre todo esto en privado y no en público, se habrían enfadado conmigo y seguirían actuando como si yo estuviera equivocado. Llevaban tanto tiempo negando lo que se había convertido en parte de ellos. Mi madre escondió la cara en la chaqueta de mi padre para llorar, y mi padre parecía más derrotado de lo que nunca le había visto. Dan y su familia me evitaban por completo. Mientras terminaban de meterlo todo en el camión de la mudanza, me aseguré de que no robaran nada mío. No es que hubiera tenido ocasión de coger muchos muebles todavía. Todos volvieron a sus vehículos, y la cuñada se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano por fin consiguió que condujera el monovolumen hasta casa. En cuanto se fueron, volví a conectarme y conté lo que había pasado. Mis padres estaban demasiado avergonzados para intentar defender sus acciones esta vez. Y mientras que la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora era una avalancha a mi favor. Casi toda la familia se ha puesto de mi lado después de este incidente, y los que no lo han hecho simplemente no están del lado de nadie. Por mucho que mis padres se empeñaran en decir que lo hicimos por Dan, ya nadie les escuchaba, así que todo el apoyo familiar que les quedaba ha desaparecido. Muchos miembros de la familia que esperaba que no se pusieran de mi lado, lo han hecho. Eso incluye a los antiguos monos voladores, así que supongo que finalmente han tenido suficiente. Por aquel entonces, me ofrecía acoger a la mitad de la familia la próxima Nochebuena en mi nueva casa. Mis padres no fueron invitados. No me bloquearon en los perfiles de mi hermano y mi cuñada, sorprendentemente, y vi que mi cuñada tuvo su cuarto bebé a principios de noviembre. Siguen viviendo con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que estaba vigilando porque Sil seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada 2 semanas más o menos sobre que no tenía suficiente espacio mientras vivía con mis padres, probablemente para ver si podía seguir culpándome. Y estoy seguro de que está poniendo a mi madre y a mi padre contra la pared porque no están teniendo paz y tranquilidad en su vejez. Con 3 niños pequeños, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano el niño de oro y un bebé recién nacido en casa, todo a la vez, quizá podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Dan se hiciera cargo de su casa por completo. Podrían tener algo de paz entonces. Sí, podrían hacer eso por Daniel.